Y hoy quisiera continuar con la tercera enseñanza de esta pequeña serie de enseñanzas que, como una forma de identificarla y también entendiendo el corazón de Dios, que Él es el que conoce el corazón, yo la tengo identificada como casi, pero no. Y no es porque nosotros no quieramos, la iglesia quiere, Dios también quiere, no solamente que sean casi, no casi se conviertan, no casi se arrepientan, sino que se conviertan, que se arrepientan y no que sean casi cristianos, sino que sean verdaderamente hijos de Dios, que sean discípulos de Jesús. Y repito, no porque Él no lo quiera, Él de verdad lo quiere. Y como decía el hermano al comenzar, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, y estamos en esa última dispensación de la iglesia. Pero el tema del día de hoy es, llevando de la mano de los mensajes anteriores, el título del día de hoy es lo que tú crees que no puedes perder. Que es algo que tú tienes en tu mente y dices, esto no lo puedo perder. Puedo dejar todo lo que sea, pero esto no lo puedo perder. Y si es al entender el título, pues te darás cuenta que va de la mano de los mensajes anteriores, como el del corazón dividido, como el del mensaje de el joven rico, que vamos a tomar nuevamente hoy. Vamos a leer una parte nuevamente de esa historia, pero antes, ¿les parece bien? Vamos a orar a Jesús, vamos a orar a Dios. Padre, estás aquí, Señor, ahora respalda tu palabra, Señor, habla a cada uno, derrama de tu espíritu, Señor, para que tu palabra sea entendida, y no solamente entendida, Señor, sino que se ponga por obra, Padre, porque tus palabras dan vida, solamente son tus palabras por medio de tu Espíritu Santo. Podemos tener muchos mensajes, muchos estudios, Señor, pero sea tu Espíritu Santo tomando y poniendo la decisión en cada uno de los presentes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Vamos a leer un versículo en el libro de Génesis, en el capítulo 22, verso 1 al 19, pero no vamos a leer los 19 versículos, solamente vamos a leer el primero y vamos a hacer un resumen. Ustedes lo van a poder leer, creo que todos tienen el contexto y saben la historia. Al leer el primer versículo nos vamos a dar cuenta de lo que está hablando, de lo que habla la Escritura. Pero ustedes lo pueden leer en casa. El pasaje en Génesis 22, verso 1 nos dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Rara vez podemos ver esta palabra, rara vez podemos ver en la Escritura el hecho de que Dios pruebe. Pero en de forma muy particular nos damos cuenta de que lo que estaba haciendo Dios en la vida de Abraham era probar cómo estaba su corazón. Y creo que si entendemos cada uno de nosotros, Dios, si nos pusiera a prueba y nos preguntara en quién está puesta nuestra confianza, nuestro corazón, y si fuésemos honestos, pues tal vez ahí se daría cuenta Dios, ¿no? De hecho, Dios, nada hay oculto a los ojos de Dios. Él conoce el corazón. Pero bueno, dice que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Bien, entonces toda esta historia, lo que podemos ver hasta el verso 19 es que Dios pone a prueba a Abraham, pidiéndole que ofrezca a su hijo Isaac. Se lo pide en un sacrificio. Quería que lo sacrificara a Dios, le pide que ofreciera a Isaac. Era su único hijo.
el hijo que había esperado durante tanto tiempo, que tuvo en su vejez y que era lo que más amaba, ¿estamos de acuerdo? Lo que más amaba a Abraham. Entonces Abraham obedece y se prepara para hacerlo, mostrando de esta manera una plena confianza en Dios. Él no dudó, y justo en el momento de levantar el cuchillo, un ángel del Señor, dice la Escritura, lo detiene y le dice que no haga daño al muchacho. Dios reconoce la fe, reconoce la confianza, reconoce sobre todo la obediencia de Abraham. Y en lugar de Isaac, Abraham ofrece un carnero que estaba ahí atrapado en un matorral como sacrificio. ¿Quién proveyó? Bueno, al final de la escritura de este capítulo dice que desde ese momento ese monte o ese lugar fue conocido como Jehová Jireh. Dios proveerá. ¿Y él por qué razón? Porque él proveyó para ese sacrificio. No se tuvo que sacrificar al muchacho, sino que Dios proveyó a este carnero. Entonces Dios reafirma su promesa con una promesa que Dios ya le había dado a Abraham, y al reafirmar su promesa, esa promesa era una promesa de bendición hacia Abraham, era una promesa de multiplicar su descendencia. Y aunque Abraham había recibido esa promesa de que iba a ser multiplicada su descendencia cuando Dios le pide que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio, pues él no pensó en eso. Entonces no pensó en decir, bueno, y ahora cómo voy a tener o cómo se va a multiplicar mi descendencia si es el único hijo que tengo. No, la promesa era bendecir a Abraham, multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, y que todas las naciones serían bendecidas por medio de ella, de esa descendencia que Dios le estaba prometiendo a Abraham. Ese es el resumen de todo este capítulo 22, del 1 al 19. Y en contraste con esta historia de Abraham y el sacrificio de Isaac, volvemos a retomar esa historia que leímos hace 2 semanas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, verso 16. El apóstol Pablo decía en alguna ocasión que era bueno repetir incluso las cosas, ¿sí?, que no le afectaba. Y el volver a retomar esta enseñanza es para volver a hacer conciencia de lo que pasó con este joven rico. No, solamente vamos a ver ese contraste entre la historia de Abraham y la historia del joven rico. Muchas veces cuando hacíamos o cuando se hace un examen, aunque ahora parece que ya no hay reprobaciones, ¿verdad? Ya casi todos pasan por default, aunque estén muy bajos en la asignatura, pues casi yo sé que todos pasan. Bueno, si no se entiende, pues antes se regresaba al ciclo anterior y había que repetir, ¿no?, la asignatura. No sé, ahorita en este caso no vamos a repetirla, pero sí vamos a retroalimentarnos. Y eso es bueno para nuestra vida, para nuestra alma. Entonces, Mateo 19, verso 16 dice la Escritura: entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Fue un estudio completo esta historia, en la cual vimos cómo al final de la historia este joven se fue triste.
Entonces el utilizarla para ahora contrastar la historia, para contrastar la obediencia de esta historia de Abraham, era necesario volver a dar lectura. Amados, hoy no vamos a hablar de pecados escandalosos, y de hecho ha sido una línea de estas enseñanzas, más que nada de hablar de pecados directos, de pecados escandalosos, así objetivamente hablando. Lo que Dios quiere es hablar de algo más profundo, no de los pecados escandalosos que se hacen ya en la práctica, sino de dónde provienen, de algo que está más en lo profundo, y eso es en el corazón. Más silencioso, sí. Más peligroso, sí. Entonces, vamos a hablar de lo que se ama tanto, que no se quiere perder. De aquello que se ama tanto, pero que también, así como se ama, la persona o muchos dicen, esto no lo puedo perder, esto no lo puedo hacer a un lado. Porque hay algo que se debe de entender. Aquello que no se quiere entregar es algo que lo hemos dicho, lo dijimos las semanas anteriores. Aquello que no quieres entregar ya te está gobernando, ya tiene el control de tu vida. Y por eso cuesta más trabajo desecharlo. ¿Por qué Dios la insistencia en estos mensajes? Lo que comentaba Nico, ¿no? La situación se está poniendo cada vez más tensa, más difícil. Y Dios quiere salvar almas, Dios quiere arrebatar almas. Muchas almas que se están perdiendo, muchas almas que están muriendo hoy en día con tema de la guerra, con tanta maldad, tanta destrucción. Primer punto, hay dos hombres, los acabamos de leer, hay dos hombres, pero hay dos respuestas, muy diferentes las dos respuestas. Tenemos estas dos escenas. En esta primera escena que acabamos de leer, el joven rico es una persona correcta, una persona moral, se veía íntegra en todos los mandamientos, era muy disciplinado. Me imagino que él no tenía problemas con hábitos, en su forma de vida, porque dijo, desde la juventud él guardaba todos los mandamientos que Dios había establecido allí, en la Torá, en el Antiguo Testamento, en la Torá. Entonces era correcto, era una persona recta, era moralista, moral, era disciplinado. Pero en Mateo 19:21, que dice la Escritura que Jesús le dijo, una cosa te falta, una cosa te falta. Jesús no le pidió más oración, Jesús no le dijo vas a orar más, no le dijo vas a ayunar más, sino que en lugar de pedirle algo le dijo que necesitaba soltar, le pidió soltar. Las palabras que utilizó el Señor Jesús fue vende lo que tienes y después de que lo vendas, entonces ahora sí me vas a seguir, me puedes seguir. Mientras, si no se deshacía, se apartaba de eso, el seguir a Jesús iba a ser solamente un acto, iba a ser solamente una obra, ¿sí? Nada más el seguirlo por seguirlo, pero si no obedecía a Jesús, y lamentablemente hoy en día muchos siguen a Jesús también, lo siguen, pero de tal manera que lo siguen no tan de cerca, lo siguen a cierta distancia porque aún no han dejado lo que les impide estar cerca de Jesús, el vender eso que les está impidiendo. Y pueden decir es que yo sigo a Jesús, pueden decir estoy cerca de Él, casi, pero no. Y el texto dice algo, y que ese algo duele mucho, que se fue triste. Y es doloroso, de verdad, ver cuando alguien se va triste, cuando alguien se va tal vez y dice me voy decepcionado, pero no se va decepcionado
o busca algo para poder señalar o para poder justificarse y decirse, es que no se puede, es que no es correcto la doctrina, falta amor, muchas cosas. Y da tristeza ver cómo es que se va alguna persona, duele. A Jesús la palabra dice que se fue triste. No se fue rebelde, no se fue en una rebeldía, sino se fue con una tristeza en su corazón. ¿Por qué triste? ¿Cuál es la razón por la cual este joven rico se fue triste? Porque Jesús tocó lo que él no podía perder. Para el joven rico eso era imposible perderlo. Y por esa razón el joven rico se fue triste, porque Jesús, el Señor Jesús le tocó, porque él, conociendo su corazón de este joven, sabía que es ahí donde estaba su tesoro. Ese era su tesoro, y no en tanto en sí la riqueza, lo que había acumulado, sino que su corazón estaba en esa riqueza. Y cuando Jesús toca en la vida de una persona lo que no puede, lo que dice, esto no lo puedo perder, esto no lo quiero perder, y esto no lo voy a perder por nada, entonces es cuando muchos están en esa tristeza, cuando muchos están en esa culpabilidad, como lo estudiábamos en la enseñanza de hace 8 días del corazón dividido. La escena número 2 la acabamos de resumir. Abraham en el monte Moria, Génesis capítulo 22, verso 2, dice la escritura: toma ahora tu hijo, tu único. Y estas palabras de verdad que son muy significativas, porque era su único hijo, a quien él amaba. Si nosotros ya de entrada nos pusiéramos en el lugar de Abraham, y todos amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Todos nosotros los amamos, aunque no sea el único, aunque sean varios, los amamos. Y cuando Dios le dice, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, Dios no dijo, entrégame algo secundario, entrégame algo que está en segundo término, porque Dios sabía que Abraham sin ningún problema lo iba a entregar. Pero algo que verdaderamente estaba en el corazón, que tanto anhelaba Abraham, que sabía que iba a costarle, fue lo que Dios le pidió. Y es por eso que cuando leíamos al comienzo dice que Dios probó a Abraham. Dios no dijo entrégame algo secundario, dijo entrégame lo que más amas. ¿Te has puesto a pensar qué es lo que más amas? Y alguno dijera, bueno, yo con tal de salvarme, de convertirme, doy a mi hijo. Tal vez no es lo que más amas. Tal vez en tu corazón hay algo que más amas verdaderamente, que más lo tienes más arraigado, más oculto. Y más si ves a tu hijo que ya está creciendo, que ya hizo una vida, que tal ya es autosuficiente, y te das cuenta que en realidad hay otra cosa que sí estás amando, que sí está arraigada, que sí está en tu corazón. El verso 3 dice algo poderoso. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y Abraham se levantó muy de mañana y preparó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esto es algo poderoso. Él no dudó, él no discutió, y eso es lo poderoso. Él preparó el asno. Se levantó muy de mañana, dice la escritura. No se puso a negociar, no se puso a discutir, ni tampoco hizo algo que muchas veces uno lo hace hasta de manera
ya natural, en algunas inconsciente tal vez, pero muchas de las veces es ya algo natural, el posponer las cosas. Abraham no pospuso nada. Dice que a la mañana siguiente, y allí Dios estaba viendo, y al momento de hacer la prueba para Abraham, Él estaba aprobando todo eso. El no discutir, el no negociar, el no posponerlo, porque Él pudiera haber dicho: Señor, pues, pero déjame vivir con Él un poco más de tiempo, déjame que haga descendencia, que se case, que tenga nietos, y ya cuando haya nietos, entonces ya ahí ya voy a poder ver cumplida tu promesa de que se iba a multiplicar mi descendencia. Pero ya después de que tuviera una descendencia, entonces ahí sí ya te entrego a Isaac. No, Dios le estaba diciendo que a esa edad, en ese momento, y eso es lo que de verdad podemos ver, que es algo poderoso, porque Abraham no pospuso lo que Dios le estaba pidiendo. Y hubo una bendición muy grande, lo vamos a ver más adelante, casi al final, que al no posponer a Abraham su decisión, de no postergarla, eso le trajo una grande bendición. Y eso es lo que realmente Dios, al estar hablando de estos temas, es para que no se esté posponiendo, no se esté postergando. Haya una obediencia, y una obediencia, dice que la obediencia no es obediencia cuando pasa un año, es que sí, fui obediente. No, la obediencia es ¿qué? Es diligente. Y ese es el mejor tipo de obediencia, ¿estamos de acuerdo? Cuando se es diligente. Esa es la obediencia. Y vemos algo, que Abraham era un hombre de fe. Y la fe, él entendía algo. No es negociable. No se puede negociar. Y hoy en día, lamentablemente, la fe se negocia. Se pone en segundo término. Mira, permíteme hacer esto. Así es la forma en que ahora se negocia la fe. Pero repito, entendiendo lo que hizo Abraham, él no negoció con la fe, porque no se negocia con la fe. Y el problema no es tener, no es que tuviera a Isaac. El problema es no poder soltarlo. Ese sí era el problema, ese sí iba a ser un problema, el poder soltarlo. Y si entendemos que Isaac no era pecado, era un hijo lícito, fue la promesa de Dios. Isaac no era pecado, la riqueza no era pecado en el caso del joven rico. Y el problema no es tener algo. El problema de Abraham no era que tuviera a Isaac. El problema del joven rico no es que tuviera la abundancia, el dinero. No, el problema no es tener. El problema es no poder entregarlo. Eso que se ama tanto, no entregarlo. Por eso el mandamiento de Dios: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. En el corazón dividido que estudiábamos la semana pasada, Dios nos hablaba acerca de que Él no quiere compartir el corazón, no puede compartir con otros dioses el lugar que a Él le corresponde. Mateo 6:21 dice la Escritura, y esto respalda lo que les comentaba hace un momento: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tu tesoro, no es lo que dices amar. Tu tesoro, como te decía hace un momento, tu tesoro no es que sea tu hijo, tu verdadero tesoro. Aquello que tú dices que amas tanto,
Ese no es tu tesoro. Tu verdadero tesoro es lo que no puedes perder, lo que es imposible para ti perderlo. Algunos incluso pudieran decir y perder al hijo. Que aquí hay muchos hijos, van a decir, no, yo qué culpa tengo, ¿verdad? No. Pero con tal de no perder aquello en donde dice, como vimos la escritura, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Allí está el verdadero tesoro. Hoy Isaac puede ser, haciendo una como comparación, para poder tener más claridad en qué es el verdadero tesoro. Sabemos que para Abraham, Isaac sí era su verdadero tesoro, estaba en su corazón, era lo más preciado. Hoy en día, Isaac puede ser una relación que sabes que Dios no aprueba. Eso puede ser un Isaac. Puede ser una posición que tú no quieres perder. Esa imagen que te da identidad, que te hace ser quien tú eres, porque tú eres especial. Tú eres una persona especial. Pero esa imagen que te da identidad puede ser un Isaac también. Una estabilidad económica puede ser un Isaac. Esa estabilidad económica que te da cierta seguridad, el poder de adquisición, una libertad financiera, pudiéramos así decirles que yo tengo una libertad financiera y no tengo problema. Me puedo ir de vacaciones cuando yo quiera y tengo el negocio que esté funcionando todo el tiempo. Eso puede ser un Isaac. Y si Dios lo pide, ¿cuál es la respuesta? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hoy Isaac también puede ser un pecado que te da placer, porque el pecado da placer. También puede ser ese Isaac. Y lo que está pidiendo Dios es que se entregue a ese Isaac, como lo hizo con Abraham. Y vemos algo, amados, muchas veces incluso hasta se ora, ¿verdad? Quítame esto, quítamelo por favor, porque no, me impide avanzar, quítamelo. Pero no siempre Dios lo quita. No siempre Dios lo quita. Espera que tú lo quites de tu corazón. ¿Qué lo puede hacer? Claro que lo puede hacer. Claro que puede quitar ese pecado más agradable, más deleitoso. Hasta la fecha, en algunas ocasiones, y para la gloria de Dios, algunas personas me preguntan, ¿y cómo fue que saliste de las drogas? De una adicción de 15 años. ¿Cómo dejaste? Dios me lo quitó. Pero porque yo lo anhelaba verdaderamente. Porque yo ya no quería vivir esa esclavitud, ese infierno del alcohol ni de las drogas. Pero si Él no hubiera querido, Él no me lo hubiera quitado. Y hubiera estado en una lucha constante durante mucho tiempo, tal vez años. Pero no, yo me sorprendo, de verdad. Y repito, honra a Dios, honor a Dios, porque Él lo quitó. Y luego me dicen, es que ¿cómo le hiciste? Es que Dios me lo quitó. Dios quitó esa ansiedad, Dios quitó ese deseo de consumir nuevamente alguna sustancia. Pero Dios no siempre te lo va a quitar. Pero Él sí te pregunta, si tú me lo darías si yo te lo pido. O sea, si Dios te preguntara, ¿me darías si te lo pido? Ese Isaac, ¿cuál sería tu respuesta? Porque una cosa es querer que Dios lo quite, pero estar aferrado a ello. Tenerlo como eso, como un tesoro en el corazón. Y por eso es que la pregunta, si Dios te preguntara, es porque lo hablábamos la semana pasada al comenzar la enseñanza. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis
podemos ver que Dios nos dio una libertad, y esa libertad de tomar la decisión de manera libre, de manera personal, ese libre albedrío. Dios lo puede quitar, claro que lo puede quitar. Para eso luego hay la oración, la intercesión, la oración de los padres para con los hijos, y Dios lo puede quitar, aunque el hijo se aferre. Pero, ¿verdaderamente tú se lo darías? Si Él te lo pidiera, ¿tú le darías ese Isaac? Que entendamos, no es al hijo, sino es eso que está ahí en el corazón, ese tesoro. Amén. Y de aquí vamos a lo que ocurrió en el altar. Porque cuán necesario es entender que se tiene que llegar a un altar. Lo vemos en esta historia de Abraham. Y lo que pasa en el altar es muy significativo, es importante. Génesis 22, verso 10. Génesis 22, 10 dice la palabra: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y el verso 12 dice la escritura: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Cuando Abraham levanta el cuchillo, Dios vemos que dice: ahora conozco que temes a Dios. Y fíjense lo que dice Matthew Henry al estar estudiando acerca del temor de Dios, porque hoy en día, lamentablemente, esa es la parte que más ha faltado en el corazón del hombre. No hay temor de Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos que para obedecer la ley, para obedecer todos los mandamientos, el libro de Deuteronomio, Levítico, todo lo que nos habla Dios, en todos esos mandamientos que Dios puso, lo primero que Él ponía era algo: el temor a Jehová, el temor a Dios. Pero ¿saben algo más precioso? Ya no solamente ahora es el temor, ahora es algo más precioso, más especial. Ahora es la obediencia por el amor. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y es más poderoso por amor, el obedecer a Dios por amor que por temor. ¿Están de acuerdo con un devocional que les mandé por ahí en la semana? Porque es por amor, más que por temor. Pero en el Antiguo Testamento vemos, y dice Matthew Henry, hablando acerca del temor, dice: la mejor evidencia de nuestro temor de Dios es nuestra pronta y voluntaria disposición a obedecerle. Eso es temor de Dios. Matthew Henry, repito, la mejor evidencia de cuando nuestro temor de Dios es nuestra pronta y voluntaria disposición a obedecerlo. Ahí una persona se puede dar cuenta que tiene temor de Dios, pero si la persona no es pronta, no es voluntaria su disposición a obedecerle, entonces vemos que no tiene temor de Dios. Dice, es nuestra pronta y voluntaria disposición a obedecerle, servirle y honrarle con lo más querido que tengamos. Esas son las palabras de Matthew Henry, hablando acerca del significado del temor de Dios. Las vuelvo a repetir: la mejor evidencia de nuestro temor de Dios es nuestra pronta y voluntaria disposición a obedecerle, servirle y honrarle con lo más querido que tengamos. Matthew Henry. Dios sabía
pero Abraham no lo sabía. Dios sabía que iba a ir al altar. Abraham no sabía. Dios sabía que no le iba a pedir al final su hijo, pero Abraham no sabía. Él iba dispuesto. Él iba, ¿por qué? Porque él tenía un temor de Dios, y él dice en la Escritura que él sabía que lo podía levantar aún de entre los muertos, porque le había prometido una descendencia que se iba a comparar a las estrellas del cielo y a la arena del mar. Entonces Abraham tenía temor de Dios porque sabía que aún podía levantarlo de entre los muertos. El altar revela lo que realmente gobierna tu corazón. Cuando una persona llega al altar para ofrecer, ¿qué es lo que verdaderamente vas a ofrecer? Hoy aquí hay un altar. Y si Dios te dijera, vas a pasar al altar y vas a dejar lo que más amas, el tesoro que está en tu corazón, ahí se va a ver realmente si hay una importancia de ese altar. Hoy hay altares destruidos y se necesitan levantar esos altares. El altar revela lo que realmente gobierna tu corazón. Cuando se llega al altar y se ofrece, dice la Escritura que cuando empezaron a llegar en aquel tiempo Isaías, en los tiempos del profeta Isaías, dice Dios por medio del profeta: ya no me traigáis más vana ofrenda. ¿Por qué razón? Porque lo que llegaban a ofrecer al altar ya eran cosas inmundas. Ya le llevaban lo cojo, le llevaban lo tuerto, le llevaban los animales que ya no servían. Y eso no le agradaba a Dios, porque preferían llevarle lo que estaba mal, lo que a ellos no les costaba, que llevarle lo que verdaderamente estaba en su corazón. Y por esa razón es que Dios les dice: ya no más sacrificio, ya no más vana ofrenda. Y el altar se menospreciaba. Se daba lo cojo, se daba lo manco, se daba lo que sobraba. Por eso cuando Jesús vio a aquella mujer que echó unas blancas allí en el alfolí con la ofrenda, dijo: esa mujer dio más que todos los demás que están aquí, porque ella dio todo lo que tenía. Mas todos los demás dieron solamente lo que les sobraba, solamente lo que les estaba estorbando. Y si era más morralla, mejor, para que se dieran cuenta de que se escuchaba cuando caía allí en el alfolí. Cuando Dios lo que decía, que no sepa tu mano izquierda lo que está haciendo la derecha. Pero si nos damos cuenta, cuando se va al altar, ahí realmente revela lo que está gobernando tu corazón, lo que está gobernando el corazón de las personas. Y eso es lo que Dios quiere el día de hoy, que lleves al altar, que lo pongas en el altar, que sea Dios consumiéndolo de tal manera que sea apartado de tu corazón ese tesoro que está allí. Y entonces aparece el carnero, Dios proveyendo. Y esta figura del carnero la podemos llevar al tiempo de la pasión de Jesús. Ese va a ser otro tema. Pero podemos ver en este momento, estando en el altar, que el ángel le dijo: detén tu mano, no lo sacrifiques. Ahí hay algo que va a suplir este sacrificio. Y estaba ese carnero. Génesis 22:14 dice la Escritura: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá.
Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios siempre provee. Dios proveerá. Si tú sientes que eso que es el tesoro de tu corazón y dices, es que ¿cómo lo voy a perder? Amado, Dios proveerá. ¿Sí se entiende? Pero es que no puedo tener algo igual. Es que esta relación, es que este trabajo me da manos llenas. No sé qué tipo de actividad, qué tipo de Isaac, ¿verdad? Pero vemos algo. Ese lugar se quedó para que hasta nuestros días podamos entender algo. Dios va a proveer. Dios va a suplir. Dios va a complementar. Y algo que Abraham no conoció a Dios como proveedor. Abraham no conoció a Dios como proveedor hasta que estuvo dispuesto a perder. Sí, era muy bendecido Abraham, pero en el momento en que le pide a su hijo dice, ¿cómo? Y él no lo vio como tal, como proveedor. Pero después de ese momento, cuando él estuvo dispuesto a perder, cuando él estuvo dispuesto a llevar a su hijo, lo que más amaba, al altar, después de eso fue que le puso a ese lugar, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Hasta después de ese momento. Entonces Abraham no conoció a Dios como proveedor hasta que Dios vio que estaba su corazón totalmente temeroso de él, y entonces pone el carnero, y después de ahí ese lugar es donde Dios provee. Y ese mismo lugar fue donde fue sacrificado nuestro Señor Jesucristo. En ese lugar después estuvo Jerusalén. ¿Qué pasó con Abraham? Primero soltó y luego lo conoció. Primero soltó lo que más quería, lo que más amaba, y luego conoció de una manera mucho más preciosa a Dios. Primero suelto, primero sueltas, luego vas a ver la provisión de Dios. Y hay quienes no sueltan y dicen, es que ¿cómo voy a soltar? Si suelto, y no vamos a hablar de economía, no vamos a hablar de dineros, pero así escuchaba yo a una persona en una ocasión que decían, pero es que si yo doy, menos voy a salir de mis deudas. ¿Cómo le voy a hacer? Primero suelta y luego vas a ver la provisión de Dios. Dice la Escritura que van a ser abiertas las ventanas de los cielos. Repito, no estamos hablando de dinero, pero Dios te va a proveer. Y muchos quieren provisión sin ir al altar, sin ir a ofrecer aquello que está impidiendo. Quieren milagro sin entrega. Es que Señor, hazme un milagro. Es que Señor, mira, necesito esto, Señor. Pero, ¿y hay una entrega? ¿Estás verdaderamente entregado a Dios? Es que Señor, mis hijos, es que mi esposa, es que mi esposo. Señor, hazme un milagro. ¿Milagro sin entrega? ¿Milagro sin ir al altar? ¿Una promesa, pero sin rendición? Es que Dios en la Biblia está lleno de promesas y hay que pedirle conforme, hay que orar a Dios y pedirle conforme a las promesas. Y entonces empieza a orar, ¿verdad? Porque hay muchas promesas de Dios en la Escritura. Ay, mira, aquí dice Dios que esta promesa, y hay que orar conforme a esa promesa, porque Él nos las va a cumplir, nos la va a suplir, nos va a responder nuestra oración, porque Él lo prometió. Pero si quieres que Dios cumpla con su promesa, pero tú no te quieres rendir, pero tú no te quieres poner en el altar,
así no va a funcionar. Pero en el reino funciona así. Entrega antes de entender. Y después, por eso dice Dios, y pruébame, y pruébame. No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice, y pruébame. Regresamos rápidamente al joven rico, que estuvo casi, pero no. Él estuvo frente a Jesús, estuvo a un paso, se postró delante de él, casi se hacía un discípulo de Jesús, casi era transformado completamente, casi era libre totalmente de su vida, de su forma de vida, casi discípulo, pero no soltó lo que Dios le dijo, lo que Jesús le dijo. Y cuando no sueltas, cuando una persona no suelta, vemos la consecuencia o cómo se desencadenó esa historia. Se van tristes. Dios ya no quiere que se vayan tristes. Ahora Dios quiere que se vayan con libertad, porque no pierdes dinero, pierdes profundidad, pierdes la profundidad de la respuesta de Dios, no pierdes posesiones. Lo que estás perdiendo es una revelación de Dios. Ciertamente hay momentos en que vienen dudas, viene incertidumbre. La historia de Elías que hablábamos la semana pasada ya no vimos en la conclusión ni dimos seguimiento a la historia de Elías, pero después de una gran bendición de cómo destruyó a los profetas de Baal y a los de Acera, después fue muy atacado en su fe. Y después estaba prefiriendo morir, pero vino Dios y lo levantó nuevamente. El joven rico protegió su riqueza y perdió la oportunidad de seguir a Cristo. Su riqueza, yo creo que no la terminó de disfrutar y murió, pero no está con Jesús. El joven rico, repito, protegió su riqueza y perdió la oportunidad de seguir a Cristo. Abraham estuvo dispuesto a perder a su hijo. El contraste. Y él lo que ganó fue una revelación eterna, una revelación constante. Y Dios proveyó siempre. ¿Quieres saber la diferencia? Abraham confiaba en Dios. Abraham confiaba en Dios. El joven rico confiaba en lo que él tenía. Y como confiaba en lo que él tenía, decidió quedarse sin Jesús. Y esa es la diferencia. Abraham sí confiaba en Dios. Por eso siempre que tenemos la oportunidad de entonar ese canto, nuestro Padre Abraham, porque es el padre de la fe. Él confiaba en Dios. Bien, vamos a ir. No les digo que vamos a ir terminando, pero sí, ya vamos a ir terminando. Qué importante es no mirar al de al lado, no mirar al papá, no mirar a la mamá, no mirar al hermano, no mirar a la persona que te está hablando aquí al frente, no mires al de al lado. Cada uno debe de mirar a su corazón. O sea,
Porque definitivamente si nos ponemos a ver, pero es que aquel es más malo que yo, aquel ni es verdad lo que está diciendo, lo que está hablando. No, no, olvídate de eso. Hazle caso a Dios, hazle caso a su palabra. Y lo que Él te pide es que tú mires a tu corazón, que tú veas a tu corazón. Y pregúntese cada uno, pregúntate, ¿qué te daría pánico perder? ¿Qué cosa dirías tú? Es que eso no lo puedo perder, y te daría un pánico el perderlo. ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? ¿El auto? ¿Tu propio cuerpo? Es que ¿cómo voy a perder mi cuerpo? La palabra de Dios dice, ¿no?, que mejor es cojo, manco, tuerto entrar a la vida eterna que perderte por toda una eternidad. Entonces pregúntate, ¿qué cosa define tu identidad? ¿Qué te define? ¿Qué es lo que define tu identidad? ¿Qué área justificas cuando Dios te confronta? Dios te confronta en algo y al instante viene la justificación. ¿Qué es eso que tú justificas? Y que Dios te confronta y que sabes qué es. ¿Y qué conversación con Dios prefieres evitarla? Y que tú sabes que tienes que tener esa conversación con Él respecto a lo que Él conoce de tu corazón. Y por eso luego se dice, bueno, Él ya conoce mi corazón. Sí. Pero la Escritura dice, hijo mío, entrégame tu corazón, y no se lo quieres entregar. Aunque tú sabes que Él sabe lo que hay en tu corazón. Y lo mejor es evitar esa conversación con Dios. La dejo para después. No. O sea, todo bien. Voy a seguir, voy a avanzar. Pero cuando se llega a ese punto de esa conversación en la cual se tiene que hablar con Dios, y sabes, y te lo digo, Dios lo conoce. Dios conoce eso que se tiene oculto, eso que se atesora, eso que da pánico perderlo. Él lo conoce. Eso es tu Isaac. Hoy Dios no está pidiendo que mates nada, que mates a Isaac, no está pidiendo que mates nada. Él lo que te está haciendo es preguntarte, ¿confías más en eso o en mí? Hoy Dios te pregunta así. En eso que ahorita Dios te mostraba lo que es, Él te pregunta, ¿de verdad confías más en eso que en mí? ¿De verdad estás dispuesto a irte triste? ¿De verdad, o sea, confías más en eso que te causa simple y sencillamente un poquito de placer por un poquito de tiempo? Pero después viene la culpabilidad que hablábamos la semana pasada. ¿De verdad confías más en eso o en mí? Que te puedo dar más alegría, que te puedo dar más paz, que te puedo dar más libertad, más gozo que eso que estás teniendo o guardando en el corazón. Porque aquello que no se quiere entregar, que no quieres entregar, ya gobierna el corazón. Y lo más peligroso no es perder algo. Lo más peligroso no es perder algo, es quedarte cerca de Jesús. Cerca, pero no transformado completamente. ¿Y qué caso tiene? Por eso dice la Escritura, el que sea santo, santifíquese más. Y el que no, váyase más a la impiedad. No queremos eso, ni que te vayas triste. Es estar en la iglesia, porque se puede estar en la iglesia,
pero ser gobernado por algo más. Es decir, Señor, con los labios, como dice la Escritura, para proteger tu Isaac que está en el corazón. Señor, y hasta orar y hasta entonar los cantos que de verdad hoy fueron de mucha bendición. A mí me bendijeron. Abraham subió al monte con un hijo y regresó con su hijo, pero regresó con algo mucho mejor. Regresó con una revelación de Dios. Esa revelación con la que bajó de ese monte, del monte Moriah, una revelación que lo llevó a creer aún más en Dios, a confiar en Dios. Entonces Abraham subió al monte con un hijo, baja con una revelación preciosa. El joven rico llegó con riqueza y se fue con tristeza. Entonces la pregunta no es si Dios te va a pedir algo. Esa no es la pregunta, si Dios te va a pedir algo. La pregunta es, cuando Él lo haga, cuando Él te pida algo, ¿te vas a ir triste? ¿O vas a conocer al Dios proveedor, que de ese momento en adelante te va a proveer de todo? Hablando primeramente en lo espiritual. Las demás cosas, dice la Escritura, que vendrán por añadidura. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar. Por eso el título de este estudio: lo que crees que no puedes perder. Porque es lo más difícil. Porque es lo más preciado tal vez para ti. Porque ahí está tu tesoro. Porque es lo que más quieres en tu corazón. Pero Dios te quiere proveer. Y no por temor. Es mejor hacerlo por amor. Porque no fue un carnero como con Abraham, un animalito que estaba ahí enredado en las ramas, sino que ahora es el amor del Cordero de Dios, ese Cordero que fue a ocupar el lugar que nos correspondía a nosotros. Y al ir Jesús a ese altar, a esa cruz, y morir por nosotros, es para que ahora creas en el Hijo de Dios. Aquel que no quiere que te vayas triste. Jesús no quiere que te vayas triste. Jesús te quiere ver con una nueva revelación. Tal vez dirás, pero ¿qué caso tiene? Ya soy de edad adulta. ¿O cómo puedo querer una revelación si apenas tengo pocos años, si estoy joven? Tengo mi vida por delante, tengo todo el tiempo, tengo para hacer y deshacer. Tengo para estudiar, tengo para hacer una carrera o 2 o 3 carreras. Tengo tiempo para ser un grande empresario. Y tal vez lo puedas hacer.
Pero en la escritura nunca más se volvió a mencionar a ese joven rico. Nunca más. Y Jesús sí quiere incluso escribir tu nombre en el libro de la vida. Y proveerte no solamente para esta vida, sino para toda la eternidad. Porque Jehová es el que provee. Padre, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos has bendecido, nos has provisto de unos cantos para alabarte, Señor, y de una palabra para tener temor de ti, pero sobre todo para tener amor a ti, Señor. Padre, que cada uno tenga en su corazón, pueda abrir su corazón para contigo y entregarte en el altar, Señor, eso que le está impidiendo. Hazlo, Padre, por medio de tu Espíritu con cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén.